Muy bien, bienvenidos a la primera clase de Derecho Público. Vamos a empezar con la unidad 1, que como les decía en el video anterior, es la unidad correspondiente a la ciencia política. Nos vamos a preguntar en primer lugar qué es la ciencia y convenimos en afirmar que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, que puede comunicarse y que además se verifica a través de métodos de comprobación acerca de un fenómeno o un objeto basado en la razón y constituido por conceptos, juicios y razonamientos o ideas que están conectadas entre sí y, como decíamos, son susceptibles de comprobación. Para lograr ello se requiere de un método. Entonces, lo que caracteriza la ciencia es que a través de un método se puede llegar a un conocimiento racional, sistemático, comunicable y verificable. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la ciencia política. La ciencia política es una disciplina cuyo objetivo es el estudio sistemático. Acuérdense que sistemático implica, cuando uno estudia algo como sistema, que los elementos de ese sistema están comunicados, están relacionados entre sí. Entonces, si un elemento del sistema se ve afectado, eso produce también consecuencias en los demás elementos. Por eso decimos que la ciencia política es un estudio sistemático del gobierno en su sentido más amplio. La ciencia política abarca el origen y la tipología de los regímenes políticos, cuáles son las estructuras, funciones e instituciones que existen en esos regímenes, las formas en que los gobiernos identifican y resuelven problemas socioeconómicos y las interacciones entre los diferentes grupos e individuos decisivos en el establecimiento, mantenimiento y cambio de los gobiernos, como son los partidos políticos, las agrupaciones gremiales, las agrupaciones sindicales, entre otras. En cuanto al contenido de la ciencia política, existen básicamente dos escuelas, no hay un criterio unificado acerca de cuál es el contenido de la ciencia política. Una de las escuelas es la que sostiene Vidar Campos, que expresa que el conocimiento político abarca no solo el ser de la organización política, sino el cómo debería ser. Es decir, Vidar Campos nos dice que cuando estudiamos la ciencia política, no solo se estudia la descripción de cómo están siendo, cómo son realmente las instituciones, los gobiernos, sino también que se estudia cómo deberían ser esas instituciones o esos gobiernos, obviamente siempre para mejorar. Él sostiene que esta valoración abarca cuatro aspectos: un aspecto filosófico, que es la esencia del Estado, cuáles son sus causas y cuáles son sus fines; un aspecto sociológico, que describe la realidad social tal cual es, ¿sí? Como decíamos hoy, lo que realmente se describe, lo que realmente sucede, lo que realmente es; un aspecto jurídico, que es la estructura jurídicamente organizada de ese régimen político; y un elemento histórico, que estudia la realidad política, pero en el tiempo. La otra postura o la otra escuela es la establecida por la UNESCO, que es un organismo de la Organización Mundial de Estados. Esta UNESCO ha determinado una lista tipo estableciendo cuáles son los objetos de la ciencia política y marca básicamente cuatro bloques. El primer bloque de estudio es el de la teoría política, el segundo es el de las instituciones, el tercero el de la vida política, es decir, quienes forman parte de esa vida política, por eso ahí se estudia, o sea, el objeto de estudio en ese bloque son los partidos políticos, grupos de presión, como por ejemplo asociaciones gremiales, sindicales, la opinión pública. Actualmente esta lista es un poco más antigua, pero actualmente podríamos hablar también de los medios de comunicación dentro de este bloque. Y por último, el último bloque habla de las relaciones políticas internacionales. En este estudio de lo que es la ciencia política y teniendo en cuenta las posturas que veíamos anteriormente, tanto la de Vidar Campos como la lista tipo de la UNESCO, se llega a la conclusión de que existen tres grandes temas de la política: el poder,
la libertad y el orden. Cada uno de estos temas responden a ciertas preguntas. El tema poder nos refiere a quién manda y esto a su vez nos refiere a formas de gobierno, ¿sí? Las distintas formas de gobierno con las que nos vamos a encontrar. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país sostenemos la forma representativa, republicana y federal. Hay otros gobiernos que mantienen una forma distinta. El tema orden nos refiere a cómo se manda, es decir, a las formas de Estado, cómo se distribuye el poder dentro del Estado. Y por último, el tema libertad refiere a para qué se manda, cuáles son los fines del Estado. El Estado tiene por fin satisfacer un bien común, el Estado tiene por fin satisfacer el interés personal de quien está en el gobierno. Estas son las respuestas que vamos a tratar de dar a lo largo de esta unidad. Muy bien, vemos que dentro de la ciencia política el eje en todos estos temas es el Estado, ya sea desde organizaciones de poder, ya sea desde organizaciones que participan en la vida política, ya sea desde la teoría de cómo surge el Estado es el eje y el centro de la ciencia política. ¿Qué es el Estado? Es una comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial determinado. Se caracteriza por la institucionalización del poder, el cual tiene la cualidad de ser soberano. Es decir, que en el Estado nos vamos a encontrar con una comunidad, esto quiere decir con una población que se ha organizado en un territorio determinado. ¿Y se ha organizado cómo? Políticamente, y también se ha organizado, esto es la segunda parte que habla de la institucionalización, jurídicamente. ¿Sí? Es entonces una población en un determinado territorio que se organiza tanto políticamente. Cuando hablamos de organización política podemos volver a la filmina anterior cuando hablamos de poder y orden. Es quién manda, quién va a mandar, eso es la organización política. Va a mandar un presidente, va a mandar un rey o un monarca, va a mandar un parlamento, un primer ministro. ¿Y cómo se va a mandar? Vamos a tener un Estado federal, como en el caso nuestro, donde hay un Estado nacional y provincias autónomas. Vamos a tener un régimen unitario, como es el caso que se da en Chile o en Uruguay, donde hay una centralización del poder en el presidente. Va a haber una confederación, como es el caso de Estados Unidos, ¿sí? Entonces va a haber una organización política en ese territorio y también una organización jurídica. Nuestra organización jurídica se da a través de la Constitución Nacional, que es la base fundamental de toda nuestra organización, que determina justamente no solo la organización política del Estado, sino que esta Constitución también va a establecer cuáles son los derechos y garantías de los ciudadanos. En este punto les vuelvo a recordar que existe en nuestra página de UNE Virtual, en nuestro aula, un link de consultas, o sea que todo lo que ustedes me están escuchando y no me estén entendiendo, porque no tengo en este momento el feedback de ustedes, no tengo que me digan, profe, no se le entiendo demás. Entonces, como me encuentro en esta soledad explicando, sería bueno que ustedes participen y me digan qué cosas han entendido y qué cosas no. Bueno, continuamos. El Estado, entonces, decíamos, es el centro del estudio de la ciencia política. Y sobre el mismo es necesario realizar tres preguntas. ¿Cuándo aparece el Estado? Esto nos refiere a su origen. ¿Cómo aparece? Esto nos refiere a su naturaleza. ¿Y por qué aparece? ¿Cuál fue su necesidad? Y esto nos refiere a la justificación. ¿Cuándo aparece el Estado? Bueno, nos refiere en principio a una sociedad primitiva que se denominaba clanes, que eran grupos de personas que en realidad estaban ligadas por un antepasado común. Estos clanes en la evolución histórica se van transformando en una sociedad organizada. Cuando se van transformando en una sociedad organizada, se produce la individualización y la institucionalización del poder. Esto quiere decir que en un principio eran familias organizadas, donde en general la tradición
establecía que la persona más anciana era quien dirigía ese clan, era quien dirigía esa tribu o esa gran familia. Con el paso del tiempo, cuando los clanes se van agrandando, van siendo cada vez más familias las que componen los mismos, esa organización requirió de que no sea solamente la tradición la que diga quién era quien mandaba, sino que se necesitó de que se individualice y se institucionalice, es decir, se deje por escrito, se haga una norma obligatoria quién estaba a cargo del poder. En relación al origen del Estado vemos tres teorías. Las teorías que hablan sobre el origen sobrenatural del Estado, que sostienen que el nacimiento de la organización política es obra de Dios, ¿sí? Porque Dios es el origen de todas las cosas. Hay teorías contractualistas que establecen que la organización política proviene de la voluntad de los hombres que han hecho un contrato social, y en este contrato social, donde cada uno de nosotros, como sociedad, establecemos que queremos formarnos como un Estado, hacemos determinadas renuncias a derechos individuales por un bien común. Estas teorías contractualistas tienen su origen en la Revolución Francesa. Y por último, la teoría del origen histórico, que establece que el Estado nace por una necesidad, es el producto de una necesidad. Es una evolución que se da a través de la aparición de la familia, la formación de la agricultura, técnicas de producción, la propiedad privada. Entonces, hay una necesidad histórica y natural que nos lleva, o que nos va llevando, mejor dicho, a la formación del Estado. ¿Cómo aparece el Estado? En este punto tenemos también tres teorías. Una teoría orgánica que establece que el Estado es un organismo de formación natural, coincide con la teoría de origen histórico y natural que veíamos anteriormente en cuanto al origen del Estado. Entonces, esta teoría orgánica dice que el Estado se forma naturalmente. Hay otras teorías que son mecánicas, que hablan de una formación artificial, consideran que el Estado es una formación voluntaria. Fíjense que esta teoría mecánica coincide con el origen contractualista. Y por último, teorías intermedias que tratan de conciliar las dos teorías anteriores. Ahora bien, la tercera pregunta era, ¿por qué aparece el Estado? Habla ya de la legitimidad, de justificar cuál es la necesidad real y concreta de que el Estado aparezca. Acá nos encontramos con teorías religiosas, ¿sí?, que dicen que Dios así lo ha dispuesto. Fíjense que coincide esta teoría religiosa con el origen, con la teoría del origen sobrenatural del Estado. Luego, teorías ético-finalistas que establecen que la relación política es la causa final, el medio necesario para alcanzar fines supremos, es decir, que justifican el nacimiento del Estado en una necesidad de que los seres humanos alcancemos un bien común, un fin supremo, primordial al interés individual. Entonces, eso justifica que exista una organización más grande como el Estado, que pueda alcanzar esos fines. Teorías psicosociológicas, donde se plantea que existe una tendencia humana a establecer la relación política. Estas teorías sociológicas, lo que les quiero explicar con esto es que no tienen que tomar que todas las teorías están separadas. Hay teorías que pueden ir unificadas, ¿sí?, que tienen algo de lo ético finalista, algo de lo psicológico, sociológico, algo de lo de las teorías jurídicas, ¿sí? En cuanto volvamos a la psicosociológica, ustedes seguramente habrán visto la película El Náufrago. Si vieron esa película, se acuerdan que el actor principal, Tom Hanks, queda solo en una isla y una de las primeras reacciones que tiene es la necesidad de crear un otro para no estar tan solo, y crea la famosa Wilson, la pelota de vóley. Bueno, estas teorías psicosociológicas van en ese sentido, en que hay una tendencia humana natural a establecer una relación política, una relación con el otro.
También lo manifestó en su momento, hace muchos años atrás, Aristóteles, cuando decía que el hombre es un zoon politikon, es decir, es un animal político, es un animal social, donde requiere de la relación con el otro. Luego tenemos las teorías de la fuerza, donde se establece que en todos los grupos sociales hay hombres más fuertes que otros, entonces los hombres más fuertes son los que van a dominar y establecen la necesidad de un Estado y de mandar sobre los más débiles. Las teorías jurídicas que establecen que la relación política encuentra su modelo en una figura de derecho privado, por eso estas teorías jurídicas se llaman de carácter comparativo o se las denomina de carácter comparativo porque comparan el Estado con la familia o con un contrato. Y por último, las teorías negativas que directamente sostienen que no hay ninguna justificación para la existencia del Estado porque nada justifica que unos manden y otros obedezcan. En cuanto a la personalidad del Estado, esto tiene que ver o se relaciona con la naturaleza. ¿Se acuerdan la naturaleza? Volvemos un poquito para atrás, despacito para no marearnos. La naturaleza decía 3 teorías. Las orgánicas, el Estado nace como una necesidad natural, una existencia espontánea, las mecánicas que establecían que hay un nacimiento por voluntad humana del Estado. Bueno, entonces, volviendo a donde estábamos, la personalidad del Estado tiene que ver justamente con esta naturaleza. La actividad del poder del Estado se encuentra condicionada por el derecho, lo cual convierte al Estado en un centro de imputación jurídica y como tal sujeto de derechos y obligaciones, es decir, una persona jurídica. ¿Qué implica esto? El Estado, al ser una persona jurídica, va a ser responsable tanto de cumplir con sus obligaciones, de cumplir con los deberes que tiene como Estado, a la vez va a ser responsable del accionar que realice, porque implica toda persona jurídica, o sea, toda persona física o jurídica, pero en este caso estamos hablando de una persona jurídica, no solamente tenemos derechos y exigencias, sino que debemos cumplir con nuestras obligaciones y también somos responsables ante caso de provocar daños a terceros. Entonces, la personalidad del Estado implica que el Estado es una persona jurídica y como tal un centro de imputación normativa. Hay distintas teorías también acerca de la personalidad del Estado. La teoría alemana distingue entre nación y Estado. La primera es solo un elemento de aquel. El Estado es una persona jurídica, un sujeto de derecho, ¿sí? Distinto de los miembros que componen. Se darán cuenta que al desarrollar esta noción coincide mucho con lo que nosotros sostenemos que es el Estado. Es porque justamente es una teoría alemana y nosotros, como ustedes habrán visto ya en derecho privado, tomamos básicamente la estructura de lo que es nuestras normas y nuestro ordenamiento jurídico del autor Hans Kelsen, que es el que establece la pirámide jurídica, que ustedes seguramente ya la han visto, por eso no me voy a quedar en ese tema. Después viene la teoría francesa, que sostiene que existe una identidad entre nación y Estado en virtud de ser el Estado la personificación jurídica de la nación. Consideran que los poderes y los derechos de la nación y del Estado son los mismos, ¿sí? Es una teoría que está bastante alejada de lo que nosotros sostenemos en nuestra realidad político-jurídica. Y por último, las teorías negativas, donde el Estado y la nación no son titulares, el Estado y la nación no son titulares de ningún derecho y los verdaderos titulares son los ciudadanos en sus conjuntos. Esta teoría, digamos, coincide con la teoría de la justificación negativa que sostiene que no debe existir quien mande y quien obedezca. Muy bien. ¿Cuáles son los fines del Estado? El fin del Estado básicamente es el bien común. El Estado no tiene un fin en sí mismo, sino que son funciones o está al servicio de los fines humanos para el ordenamiento de la vida social. Los fines del Estado responden a la pregunta ¿para qué se manda?, que se relacionaba con el tema de la libertad. ¿Por qué los fines del Estado, que básicamente el fin del Estado es el bien común, se relaciona con la libertad? Con el tema, dentro de la política, libertad. Porque
todo el poder que tiene el Estado, que actúa con una superioridad en relación a nosotros, los ciudadanos, se justifica porque está en la búsqueda del bien común. Entonces, yo como ciudadano voy a renunciar a parte de mi libertad, aparte de yo hago lo que quiero, cosa que no se puede, ¿para qué? Para el bien común. Si no existe un bien común, un fin que sea con un interés comunitario, no tiene sentido que yo pierda cierta libertad. Vamos a ver un ejemplo que en este momento estamos viviendo. ¿Cuál es el sentido de que yo pierda la libertad de circulación, libertad que está amparada por la Constitución Nacional, y me quede en mi casa? Yo estoy renunciando a esa libertad de circulación que tengo y me quedo en mi casa por un bien común, que es ¿cuál? La salud pública en este momento ante esta pandemia que estamos viviendo. En nuestro derecho, los fines del Estado se encuentran en el preámbulo. El preámbulo es la introducción de la Constitución Nacional. Vamos a verlo en detalle en la unidad 2, pero básicamente se acordarán del colegio secundario cuando el preámbulo dice con el objeto de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad. En esa sección del preámbulo está determinado cuáles son los fines del Estado argentino. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del Estado? ¿Cómo está compuesto el Estado? Vamos a ver que existen elementos esenciales que determinan la existencia y elementos modales que caracterizan la existencia. Los elementos esenciales son poder, derecho, población y territorio. Y los elementos modales, que como decíamos caracterizan la existencia, son atributos de algunos de los elementos esenciales, son la soberanía, que es la cualidad del poder, ¿sí? Por eso están acá los dos, caracteriza el poder. ¿Cómo es el poder del Estado? Soberano. Y el imperio de la ley, que es la cualidad del ordenamiento jurídico. El imperio de la ley caracteriza al derecho, porque nos preguntamos, ¿cómo es el derecho en nuestro Estado? En nuestro Estado hay un imperio de la ley. Todo el orden político, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, debe estar supeditado al derecho. El primer elemento esencial es la población, se refiere a la totalidad de los individuos que habitan el territorio argentino. Presenta dos aspectos, uno demográfico o cuantitativo, que tiene que ver con el número de habitantes y su densidad, y un aspecto demológico o cualitativo que está vinculado a la raza, el origen de las personas que componemos la población del Estado argentino. El territorio es el espacio o porción geográfica en la que se realiza la actividad estatal. Dentro del territorio no solamente se ejerce el poder, sino también que funciona o se pone en funcionamiento el ordenamiento jurídico. El territorio implica el espacio aéreo, el espacio marítimo, el suelo, el subsuelo, embajadas, consulados, buques y aeronaves de bandera. Siempre cuando estamos en clases yo les doy el ejemplo de un capítulo de Los Simpsons, porque Los Simpsons son en general bastante mirados, donde Homero se manda una gran macana, en Australia creo que era, o en China, bueno, ahí ya no me acuerdo. La cuestión es que ante la necesidad urgente de auxilio, va a la embajada estadounidense y ahí queda en resguardo. ¿Por qué? Porque el territorio, el espacio donde está instalada una embajada se considera espacio nacional. El poder es la capacidad o competencia o energía que tiene el Estado para poder cumplir con sus fines. Y por último, el derecho es el conjunto de normas jurídicas de carácter obligatorio que rigen a la sociedad y que determinan los límites del poder estatal. Decíamos que una de las cualidades de los elementos, ¿se acuerdan? Vimos acá que estaban los elementos poder, derecho, población y territorio, y que la cualificación del poder, o lo que caracteriza el poder, es la soberanía. Entonces, ¿qué es la soberanía? Es el poder absoluto y perpetuo de una república, que se ejerce sin restricciones
salvo la ley divina o natural. Esta definición la da Jean Bodin en 1576, que es el origen de del concepto de soberanía. Hoy en día podemos decir que la soberanía es el poder absoluto que tiene un Estado donde no hay ningún otro poder sobre ese Estado. La soberanía tiene una evolución conceptual bastante importante, esto lo pueden leer ustedes porque es más bien histórico. Lo importante es que ustedes entiendan que hoy en día cada Estado es soberano y que existen desde que se fueron creando los bloques como Mercosur, como Unión Económica Europea, ciertas, ¿cómo les podría decir? Si bien cada Estado sigue siendo soberano, hay cierta renuncia a un poder para un bien común de la comunidad o del bloque regional que se estableció. Pero igualmente cada Estado siempre es soberano. Acuérdense, soberano implica que no hay un poder sobre ese. ¿Sí? Por eso decimos que en nuestro país la nación es soberana porque no hay otro poder sobre la nación y las provincias son autónomas. ¿Por qué? Porque a las provincias sí la rige el Estado Nacional. ¿Qué es el poder político? El poder político es un fenómeno derivado de la relación de mando y obediencia. El poder en cuanto potencia disponible requiere ser puesto en acto, o sea, ser impulsado y ser ejercido. Quienes ejercen el poder se llaman gobernantes u operadores constitucionales. Aparecen en el orden normativo como órganos, entonces nos encontramos con el órgano legislativo o poder legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Este conjunto de órganos es lo que se denomina el gobierno, que es el conjunto de órganos que ejercen el poder del Estado a través de sus diversas funciones. ¿Dónde encontramos legitimidad en el poder? ¿Por qué este poder es legítimo? ¿Por qué aceptamos esta relación en donde uno manda y otro obedece? Hay una legitimidad de origen que habla de cómo se accede al poder. Entonces decimos que el gobierno que ejerce el poder es legítimo cuando el acceso al poder lo fue mediante las vías o los procedimientos que el derecho del Estado preestablece para que así sea. Por ejemplo, nuestra Constitución Nacional establece que el presidente y el vice son elegidos a través del sufragio, lo mismo los legisladores, son elegidos a través del sufragio. ¿Cuándo es legítimo el poder? Cuando los ciudadanos hemos votado y a través de ese sufragio, de esa votación, surge quienes van a ejercer el poder en nuestro gobierno. En cambio, hay una legitimidad de ejercicio cuando hablamos del modo en que se ejerce el poder, es decir, ya las autoridades o los representantes han accedido al poder de forma legítima. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo están ejerciendo ese poder? La legitimidad de ejercicio se obtiene por la gestión gubernativa, enderezada a cumplir los fines del Estado. Es decir, que si un gobernante elegido por las vías constitucionales en el ejercicio de su poder se desvía o no cumple con los fines primordiales del Estado, podemos decir que hay una ilegitimidad de ejercicio. Bueno, hasta aquí la primera parte de la unidad 1. Les recuerdo nuevamente, hagan todas las consultas que consideren necesarias y seguimos en el próximo video con la segunda parte de la unidad. Muchas gracias.